el libro de la salsa causó tal boom, Ujú. porque cuando se publicó, era el primer libro que se publicaba sobre esto. Sí. Primer libro el primer texto medianamente serio que se escribía sobre esta música. Imagínate tú. Qué No, pecado, ¿no? y los editores, que eran argentinos, dijeron, hay que publicarlo en Navidad, en diciembre, para que se pueda vender, porque esto es música de malandro. Y vos sabés, los malandros no leen. Los malandros no leen. Wow. Para mí es un placer hablar de salsa contigo, sobre todo a raíz del fallecimiento, ¿no? De Willy Sí, Colón, que siempre cuando se va una de estas leyendas, uno vuelve, ¿no? Y como que se acuerda de por qué nos gustaba esto y de lo importante que fueron estas personas en nuestras vidas. Por ejemplo, para mí, y es algo que tú hablas mucho en los primeros capítulos de tu libro, yo me enamoré de la salsa cuando llegué para Nueva York y me di cuenta de que todo más o menos había nacido ahí. Em, ¿Cuándo llegaste? ¿Tú fuiste para Nueva York a raíz del libro o tú ibas antes para allá, viviste allá? no, no, el libro se escribe en Nueva York. Ok, claro, Yo voy a Nueva York porque en ese momento mi esposa sí, gana una beca del Mariscal de Ayacucho ok, y decidimos establecernos en Nueva York. wow, Yo estaba muy interesado en lo que estaba pasando en la ciudad. exacto. Y viviendo en Nueva York es cuando yo recibo una oferta de Caracas y me plantean que escriba algo. De hecho, me mandan un adelanto de $5,000, que Uf. para mí fue impresionante, ¿no? Y así es como empiezo yo a trabajar en el libro, a escribir el libro. Y a ti ya tú tenías un interés por la salsa en ese momento. Ya la salsa había llegado No, a Venezuela. No. no, déjame contarte. Yo empiezo a hacer programas de salsa en 1975 Ok. en Radio Nacional de Venezuela. Yo hacía un programa semanal que se llamaba Quiebre de Quintos los sábados en la tarde y después empiezo a hacer un programa diario de lunes a viernes que se llamaba Montuni Guaguancó. Ok. Eh, Después de eso, en el año 77, en Radio Aeropuerto, hago un programa que tuvo mucho éxito que se llamaba Bachata, que era diario, de 1 a 5 de la tarde, de 1 a 4. Y los sábados hacía un programa con Iván Loche que se llamaba Salsa en las Rocas. Uf. Que ese sí iba de 1 a 5 de la tarde, eso lo hacíamos en vivo. Cuando yo llego a Nueva York, en ese año, ya en ese año 78, ya yo estoy muy metido en el mundo de la salsa. Claro. Yo conozco a un gentío, soy amigo personal de muchos, de Rubén Blades, de Roberto Roena, Willy, en fin. Claro, porque ya en el 78 ya estaba Fania, ya la salsa era un término. No, la as- salsa es un término. Fania, Fania viene desde los años 60, finales de los 60. Ok. Y esa orquesta, ese boom,
se despega en el año 71 Ok. en Nueva York, en el Cheetah. Y ya desde el año 72, 73, la salsa es un boom en toda América, en todo el Caribe y en Venezuela sobre todo, ¿no? ¿Cómo era vivir en Nueva York en esa época? Tú subías al Bronx, habían clubes más abajo de Harlem que ya ponían esa música, tú frecuentabas todo ese click mientras Sí, claro, escribías. claro, había clubs en todas partes, ¿no? Ok, En el Bronx había en Brooklyn, en Queens y en Manhattan. Y en Manhattan en varias partes, también en Midtown, por ejemplo, el Corso, eh, ¿cómo se llamaba? El Copacabana. eh, había muchos sitios, ¿no? Y, y sobre todo los after hours, que eran muy interesantes, ¿no? Donde se montaban unas descargas bien buenas. La ciudad estaba bulliendo, ¿no? sí. La ciudad tenía música fuerte y mucha música. Por todos lados, porque además creo que es medio paralelo o contemporáneo, a lo mejor el hip hop viene después, pero más o menos también estaba pasando todo eso por ahí, entonces yo me imagino No, el bebop, en el bebop, el bebop es el hip hop, hip hop. sorry. Hip hop. No, Sí, sí, perdón. sí. Hip hop. Creo que más o menos también estaba pasando por ahí cuando están empezando a samplear, ¿no? Mezclar discos de acetato por aquí, mezclarlos con estos. Creo que también eso se estaba formando. Entonces me interesa mucho esa Nueva York en la que tú estabas allá. Eso es histórico. Y, Yo no te sé decir lo del hip hop, ¿no? ok, No te sé decir. Lo que yo te diga en ese sentido sí, puede ser inexacto, ¿no? ¿Ok? Pero eh, había mucha música en vivo y había muchas orquestas. Ese era el detalle, ¿no? Había mucha música continuamente. Este, por ejemplo, yo me pegué todo el round de... Estaba el disco Siembra recién salido, por ejemplo, que ok, fue un boom extraordinario. ok. Bueno, ellos tocaban 3, 4 toques semanales. Es decir, no se daban abasto. No se daban abasto. Eso era... Y como ellos, otros, ¿no? Pero además en ese momento había un boom extraordinario. Yo llegué a ver a Pacheco con Celia Cruz en el Waldorf Astoria, por ejemplo. No, Y man. eso sonaba de maravilla, ¿eh? Y habían cosas maravillosas en la ciudad. La ciudad no paraba, no paraba, no paraba. Este desprendimiento un poco antes en los 60 que tú ves del Big Bang, los padres, estos eran más que todo cubanos, hubo resistencia cuando sale este nuevo ritmo, cuando salen estas nuevas figuras, hubo celos, hubo antagonismo y después se fue aceptando y después se fue calmando la cosa o tú lo veías como que todo está pasando tan rápido que sí. Obviamente hay gente que se siente que convirtieron algo de ellos en otra cosa que no es eso o era más que todo distintas ideas. Eh, Cuando empiezan a surgir estos grupos, hay un proceso de cambio importante en la dinámica de la ciudad. El Palladium está cerrado y los accesos que tenían antes eh, ya cambian. Okay, Claro, siguen las grandes orquestas, ya Tito Rodríguez no está, ¿no? okay. Pero Machito sigue, aunque no con la misma fuerza de antes. Tito Puente sigue, pero ellos claro que ven con cierta ojeriza Claro. los músicos nuevos, ¿no? Ven con cierta ojeriza estos grupos chiquitos, es decir, sextetos, octetos, músicos jóvenes que no tenían la misma formación, ni el mismo bagaje, ni la misma historia que tenían ellos o que tenían otros de la vieja época. Mm, Pero Stefano es un nuevo tiempo el que llega. exacto. Es una nueva camada, es una nueva generación la que llega allí.
Y esa generación se impone y es la que manda. Aunque fíjate, cuando hablamos de Willy Colón, claro, Sí. estamos hablando del nuevo, pero Barreto venía de atrás, Pacheco venía de atrás, de forma tal de que era una mezcla. Lo que fue innovador fue Fania, el criterio que impuso Fania. Mm. Y en eso fue determinante el- el- el olfato para el mercadeo que tuvo, sobre todo que tuvo Johnny Pacheco, ¿no? Podemos meter ahí, sí, Zanabria, ahí también con su diseño innovador, ¿no? Yo soy muy fan de las carátulas de él y de sus dibujos. Ujú. Él, Em, te- él- él era muy influyente. Él tenía una revista en la que yo trabajé, ok. que era Latin New York, y esa era digamos, su catapulta, ¿no? Ok. Y claro, él era muy ligado a Fania y sí impuso una estética, evidentemente. Las portadas que él le hizo a Willy Colón son Uf, maravillosas. no vale. Las portadas de Héctor Lavoe son excelentes. Increíble. Increíble. Eso fue Hay, lo hay que por- más me llamaba la atención también, como viene este personaje neoyorquino del barrio, pero con una sensibilidad artística y una manera y una habilidad de trasladar. Era pop, o sea, está bien que la salsa no, pero su ideología era como que déjame agarrar de aquí, de esta película, de este villano, de esta Ujú. historia de aquí y vamos a sacarle en este disco, en mi música. Eso me parece increíble. Sí, hay portadas emblemáticas. La Cosa Nostra, por ejemplo, Sí, Willy sí, como un una de mis personaje gángster favoritas. utilizando el estuche del trombón como si fuese el estuche de una ametralladora. Los dos puentes así, Sí, la portada de Rey Barreto, una vez que se le divide la orquesta, surge típica 73, ujú, él queda en el aire sí, y entonces pone Indestructible, que es un yeah, tema que le compone expresamente Cureta Alonso. Entonces, ¿qué hace Easy? Bueno, pone a Rey Barreto como Clark Kent, ¿no? Como Superman, quitándose la camisa. O Comedia de Héctor comedia, Lavoe, donde lo Chaplin. disfraza de Charlotte. Pero además, un Charlotte neoyorquino con patines. Wow. Hubo portadas de verdad bien, bien interesantes, ¿no? Willy Colón es el malo. Esta representación de él es imagen, es verídica, es... No, yo quiero que me vean como es abrazar como lo veía el americano en esa época y apropiarse él de eso y decir como que sí, yo soy el malo, o era un poco fantasía, o... Yo sé que crecer en Nueva York no es nada fácil No, en esa época, pero... eh, no sé qué fue primero, ¿no? Ujú, Pero Willy presenta ese tema, el malo de aquí soy yo porque tengo corazón. mm, Y deciden su disco debut que se llame El Malo. Entonces, a partir de ahí empiezan a crearle la imagen del malo, yeah. que era muy acertado porque era Sí. identificarlo con el malo del barrio, ¿no? Estás hablando de un barrio marginal, Ya. porque si tú estás hablando bien del Bronx, bien del barrio en Manhattan, en Brooklyn, Queens, es una población grande, una población que pertenece a la ciudad, son los neoyoricans, Ya, pero son marginales dentro de la ciudad, ¿eh? ya. Claro, estábamos hablando de Nueva York. Nueva York es un crisol y en ese momento lo era perfectamente, ¿no? Entonces, el del barrio latino, el Spanish Harlem, pues necesitaba un patrón de identificación. Y Fania se lo da. Mm, Musicalmente, ya por ejemplo Palmieri lo estaba haciendo, ok. pero Palmieri no lo representaba como persona. Willy sí, Willy se prestó para ello, ¿no? Y de allí que le busquen toda esa imagen del malo. Por eso, cuando Willy quiere hacer carrera como solista, ya sin Héctor Lavoe, el primer disco que él saca solo, que se llama así precisamente, Solo,
Tiene la cara lavada, no tiene bigote, no tiene barba, Mm, muy edulcorado, con muchos filtros en blanco y negro, para embellecerlo, para ponerlo bonito, lo contrario de ese malo que se había trabajado, ¿no? sí. El disco anterior a ese es precisamente El bueno, el malo y el feo, ¿no? Donde hacen el referente a la película de Sergio Leone. Sí. El malo es, por supuesto, Willy. Mm, El bueno es Yomo Toro ok. en la portada y el feo era Héctor Lavoe, ¿no? Me gusta. Me gusta. Ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo. Mm, Hay un pasaje aquí. Yo tengo más o menos miedo de hacerte esta pregunta, no, ala. pero tú encuentras, porque odio quedar allá, odio terminar con esto, pero tú encuentras similitudes con lo que estaba pasando en esa época, con la salsa, con la música urbana hoy en día, con el fenómeno de la música urbana en este país y en el mundo hoy en día. Yo quisiera respondértela, Estefano, pero es que yo no sé qué es la música urbana hoy en día. Ok, ok, Yo hice un programa hace ya unos cuantos años, cuando me estaba estableciendo aquí en Miami, sí, donde fueron varios cantantes de estos urbanos, ¿no? Y todos decían, yo les preguntaba, "¿Y cómo, a qué te dedicas tú?" Entonces todos me daban sus estilos, ¿no? no, Yo hago tal, tal, tal y urbano. Yo hago tal, tal, tal y urbano. sí. Y yo les pregunté, bueno, ¿y qué es urbano? Porque yo escribí un libro que decía como subtítulo Crónica de la música del Caribe urbano. Urbano. Yo no sé si el urbano del que yo escribí es el mismo de ustedes. De manera tal de que a mí nunca me quedó claro qué es lo que es urbano hoy por hoy, ¿no? Ok, Hoy siento que hay una gran cantidad de estilos y está esa cosa que llaman el reggaetón, que es un paraguas muy grande, ¿no? ujú, Bajo lo cual caben muchas cosas. sí, Fíjate que Bad Bunny, como representante máximo de eso, ujú, se abre su último disco, mete salsa, mete plena, mete bomba, sí, hace de todo un poco, sí, ¿no? Este, yo no quiero pecar, ujú. entonces yo no te sé responder esa pregunta, yo no sé si la urbe esa que da ese urbano de hoy es la misma que yo escribí. Ok. Yo encuentro unas similitudes, por ejemplo, en el barrio como hilo conductor. Ujú. A eso es lo que me refiero y lo que me impresiona un poco, ¿no? Porque tú comentas aquí que la salsa, ¿no? Tiene el barrio como hilo conductor. La salsa llega inmediatamente a la clase social alta en Caracas y la gente la recibe con amor y sin ojo pelado, como que, pero esto suena muy feo o este lenguaje no es mío. Llega inmediatamente y todo el mundo le empieza a bailar o tuvo como que una etapa de aceptación, ¿no? Y donde ya era demasiado grande y popular, ya era como que, bueno, vamos a bailar esto. Yo lo veo eso un poco con el reggaetón, por ejemplo. Mira, en los 60 las orquestas venezolanas no permeaban a la clase media. Los Dementes, Federico y su combo, Uh -huh. Sexteto Juventud no permeaban. Ok. En los 70, cuando Fania impone el boom, Fania va por primera vez a Venezuela en 1970, creo que fue el 73. No estaba listo el poliedro. De Ok. hecho, se presentan en el nuevo Circo de Caracas. Y el telonero fue Trino Mora, imagínate. Ok. Wow. Este, pero, por ejemplo, para que entrasen a las clases medias y las clases medias Uh lo -huh. aceptaran Uh -huh. con plenitud, jugó un papel muy importante Radio Capital. Ok. Iván Locher, Plácido Garrido. Por ejemplo, cuando surge el ratón, Uh que -huh. tenía la guitarra eléctrica de Jorge Santana, que tenía esos arreglos distintos, ahí es donde empieza a colarse. Ok. Y empiezan
estas emisoras a poner ese tipo de música. Ok. Y a través de allí pasa a la juventud de clase media y después de la juventud de clase media se extiende más allá. Evidentemente, ya para 1977 eso era, Todo el mundo, eso era generalizado, ¿no? claro. El, el- la primera vez que va Rubén Blades con Willy Colón se presentan un lunes en el Poliedro. Y Un lunes, wow. yo recuerdo que yo fui con Rubén, Ajá, lo llevé a casa de Iván Locher y nos ok. reunimos ahí en la tarde, un grupo de gente. Estaba Giordano, por ejemplo, esa tarde allí. Que yo recuerde, ¿no? Creo que estaba Alberto Schlesinger también. Hicimos un grupo. Y de allí se fueron al Poliedro. Yo cuando fui al Poliedro yo no pude entrar No, porque estaba completamente full, sold out, agotadas las entradas. Y fue un exitazo. Y te estoy hablando de 1977. Eso fue en los primeros meses del 77. Eso lo habían publicado el disco Metiendo Mano. Eso te da una idea de lo que ya había, ¿no? Y entonces pues empiezan a hacer esas cosas, que es el Festival de la Salsa, y entonces fue Ismael Rivera y tal, en fin. cuando tú estabas ahí en Nueva York, ¿cómo era tu día? ¿Estabas ahí con ellos, fotógrafos No, cerca de ellos? era, era, ¿O era era, era, no, era muy variable. la Yo, por variable? ejemplo, me pegaba a algunos toques, y cuando había algo puntual, sí, ¿no? Por ejemplo, esa anécdota que yo conté de cuando se hizo el disco Fantasma, bueno, ahí sí me llamó. Oye, ven que te quiero mostrar algo. O cuando hicimos Maestra Vida, pues ahí sí eran cosas planificadas. Increíble. Ahora, del resto sí, mira, esta noche voy para tal lado, bueno, vamos y nos vemos allá. En fin. What? Sí, Qué increíble. fue un buen tiempo. ¿Tú viste como amigo y también como observador la persona que era Willy Colón antes con el final de su vida? ¿Fue siempre la misma persona o tuviste contradicción un poco en su ideología de vida? No, ninguno de nosotros es el mismo, ¿eh? Ninguno de nosotros es el mismo, ¿no? Willy graba su primer disco, publica su primer disco a los 17 años. Fenómeno. Y Willy muere de 75. No es la misma persona. La misma persona. Y tú lo puedes ver en su evolución, en su música, en sus gustos. eh, Hay cosas graciosas, porque después de esa imagen del malo, del irreverente, Exacto. del ilegal, él era voluntario colaborador de la policía de Nueva York. Súper metido, sí. Súper metido. Por eso, por eso. Eh, pero no es que sea una contradicción, ¿no? Porque son las evoluciones de la vida, ¿no? Claro, el tiempo, ¿no? Claro, claro. El que te está hablando ahorita no es el mismo que estuvo allí, evidentemente, ¿no? Yo no sé por qué hay una película que a mí me recuerda demasiado a tu libro y me gusta imaginarme a ti en el mundo salsero como es esta peli. No sé si la has visto, te la ¿Cuál? recomiendo. Se llama Almost Famous, de Cameron Crowe. No, 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 no la conozco. Almost Famous, es de un periodista, es de un niño Claro, en... claro, 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 la película de la banda de rock. Exacto, en la banda de rock. Yo Sí, veo tu sí, sí, libro así y a mí me gusta leer tu libro así como Almost sí. Famous, Mira, yo no, pero no, no, no hago la en la asociación porque salsa. la película la vi hace mucho, ¿no? Ujú. Que es con esta niña que está nominada ahorita a los Está Oscars. nominado ahorita Hudson, Kate Hudson. Sí, Kate Hudson, sí. Sí, Penny Oye, Lane. tendría que verla otra vez, ¿no? Me gusta cerrar así. Demasiadas gracias por estar aquí, demasiadas gracias por A tus ti, Estefano, anécdotas. Cuídate, César Miguel, gracias. fuerte abrazo. Igual. Les haya gustado esta conversación. Nos vemos la semana próxima o más tarde en la semana, porque estoy tratando de convencer a Nico de volver a hablar un poquito de golf. Han sucedido una infinidad de cosas en el golf que, señores, esto está buenísimo. Esto es Estefan Diao, bendición.
Dios te bendiga. No sé por qué estoy viendo al micrófono, ¿no? No sé por qué estoy viendo al micrófono, pero bendición. Dios te bendiga, sé bueno, escucha salsa.